En un mundo lleno de opiniones, acá siempre vamos a estar buscando el sentido común. Hoy tenemos un episodio muy especial, porque si nos ponemos a pensar en ser mujer en Latinoamérica, podemos decir que puede ser difícil. Ahora, ser mujer trans en Latinoamérica puede ser aún muchísimo más difícil. Y es una realidad en la que vivimos el día de hoy. Y es por eso que invitamos a Grecia O'Hara, para que podamos hablar mucho más al respecto y que podamos encontrar ese sentido común que tal vez muchas personas no lo están encontrando. Grecia, ¿cómo estás? Es un placer tenerte por acá. ¿Qué tal, Gus? Muchísimas gracias y muchísimas gracias por abrir este espacio, ¿verdad? Por darme la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y con tu audiencia. Es un enorme placer poder hablar de muchos temas que sabemos que van a ser muy llamativos e interesantes. Hoy en día, ser mujer trans, estamos en Honduras, pero ser mujer trans en Latinoamérica, ¿cómo es? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, Gus, porque primero, lamentablemente en nuestro país tenemos que definir qué es una mujer antes de hablar de una persona trans. Sucede mucho que cuando nos referimos a una mujer trans, las personas estallan por el tema de la biología, por el tema de la percepción que tenemos y por supuesto, como se llama tu podcast, el sentido común de estas personas entra en un conflicto. Pues las personas dicen, bueno, yo no te identifico como mujer, no te percibo como una mujer o realmente no sos una mujer por un montón de factores que podemos hablar más adelantito. Sin embargo, la identificación o la percepción del término mujer, en nuestro caso, como personas trans, nos ayuda pues a estar dentro de un contexto social binario, lo femenino y lo masculino. Entonces, en este caso, pues yo me identifico como una mujer. Si es algo muy incómodo para la población, para la gente, yo me identifico como mujer trans, pues. Y si eso aún les molesta, como una persona. Exacto. O sea, te sentís igual, tenés esa amplitud de ya no te interesa cómo juzguen, sino vos los posicionás según cómo ellos hablen. Si ellos quieren juzgarte de una u otra forma, vos misma los posicionás en esa... Es correcto. Lo que pasa es que aprendemos. La vida es una situación de consecuencias, sucesiones de situaciones que se dan en la cual aprendemos. Y eso realmente me ha hecho ver la vida de otra manera. He tenido la bendición y la fortuna también de salir del país. Entonces, cuando salimos del país, nos encontramos con otras realidades. Y dejamos de pensar que Honduras es el centro del mundo. Entonces, en estas realidades encontramos personas que te respetan tal cual sos. Se te miran y son indiferentes ante cómo vos te ves y cómo vos te identificás. Entonces, cuando regresas a este país y la gente te sigue tratando de que no, es que es un hombre vestido de mujer, que es un transexual, que es un homosexual, que es un culero, que es un travesti, que son las palabras que la gente utiliza en nuestro país, empieza a ser algo como, no me interesa. Duele, pero no deja de interesar. Vos me hablas ahorita con mi experiencia, ¿sí? Ya has vivido varios años todas estas circunstancias y llegas a estas conclusiones que tenés. Pero si nos ponemos en tiempo atrás, recordar esos tiempos donde estabas iniciando este proceso tuyo, obviamente, ¿qué tan difícil era la calle, por ejemplo? O sea, ¿cómo te llegaste a adaptar a esa situación? Sí, ahí es más complicado, porque las personas trans pasamos lo que se conoce como una transición. De ahí es donde viene el término transgénero, transexual, no transformación. O sea, porque no nos transformamos de una cosa a otra, hacemos una transición. Entonces, el inicio siempre es difícil, ¿verdad? Porque hay ciertas características que tenemos que ir deshaciéndonos de ellas, tanto físicas, emocionales, mentales, que son condicionadas por el sexo por el cual nacemos. Eso no se discute en ningún momento. Sin embargo, para poder llegar a un género con el cual nos sentimos identificadas, en el caso de las mujeres trans y en el caso de los hombres trans también, hay que pasar por diferentes procesos, tanto emocionales, físicos, psicológicos y en este caso, pues, hormonales y muchas veces quirúrgicos. Al inicio, como todo es muy complicado, la gente juzga porque es más notorio. Y ahora pues también he tenido la oportunidad pues de someterme a diferentes procedimientos, el tema de las hormonas, el tema del empoderamiento también, que es muy importante desde las organizaciones, me ha generado esa confianza en muchos aspectos de mi vida. Sí te puedo decir que el nivel de discriminación ha disminuido mucho en comparación a como era antes, y todo por tener una perspectiva o encajar un poquito más en el tema social. Claro. Ahora, mi otro problema es que yo soy una persona muy grande, entonces tampoco encajo por la altura con mi sociedad.
Entonces ya no es tanto por el tema de que es trans, sino que es más grande y ahí es donde me identifican y empieza el tema de la discriminación. Y al inicio, ¿cómo llevabas esa situación? Porque, claro, ahorita, como te decía, o sea, ahora ya más madura, con otro proceso, con otro conocimiento, pero al inicio estabas, como le dicen, tiernita. Y entonces, en ese momento, ¿cómo llevabas esa situación? ¿Has vivido temas emocionales? ¿Has ido al psicólogo por esa cuestión de la discriminación? Porque no es fácil. A veces uno en las redes sociales te dicen a uno, le dicen, no, que vos sos esto, que vos sos lo otro, que vos sos otra cosa, y hasta uno medio lo afecta. Y vos decís, no, Dios mío. O me dicen pelón, por ejemplo. Me dicen un montón de cosas. Y a uno lo termina afectando esa parte, digamos, indirecta de discriminación. Pero en este momento que vos salís a la calle, la primera vez, y que la gente se queda mirando, en ese momento vos ¿cómo fuiste llevando vos internamente? Porque tal vez hay muchas personas que están igual que vos en esta circunstancia, queriendo en esa transición que dicen, tengo miedo a. ¿Cómo vos rompiste ese miedo y ese proceso? Sí, muy buena pregunta. Hay un punto muy importante, más que todo para las personas trans que nos miran o la sociedad en general, y es que cuando una persona se identifica como trans, muchas veces hay un proceso de negación en el que uno dice, no soy, no quiero o busca la manera de evitarlo. Yo personalmente me refugié en el tema de la religión como para curarme, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, la conclusión es que no nos hacemos, nacemos. Hay casos muy específicos donde una persona puede hacer una transición o cambiar una orientación sexual a raíz de una situación traumática o cualquier otra cosa. En el caso mío, pues no me tocó eso, sino que yo siempre me identifiqué y yo sabía cuál era el camino que me iba a terminar tocando. Pero me negué durante muchos años, aproximadamente unos 6, 7 años. En todo ese proceso traté de informarme lo más que pude, conseguir la información, el tema de los medicamentos. Yo sabía que me iba a enfrentar a una sociedad muy difícil y sabía que los primeros años de mi transición, por lo menos los primeros 5 o 6 años, iban a ser los más duros. Sí. Los más complicados porque hay un proceso físico que hay que soportar durante ese tiempo, que es ese proceso en el cual lo que buscamos es camuflarnos dentro de una sociedad, o sea, pasar desapercibidas en el caso de las mujeres trans y pasar desapercibidos en el caso de los hombres trans. Y para esto, muchas veces, y lamentablemente en nuestra sociedad que es tan metiche, es tan mirona, es tan criticona, si una mujer no cumple un estándar, no es una mujer. Claro. Si un hombre no cumple un estándar, no es un hombre, y se especifican punto por punto. Entonces, en el caso de las personas trans, tenemos que adaptarnos a cada uno de esos puntos y siempre vivimos como en eso de que tengo que tener una nariz perfecta, tengo que tener unos senos perfectos, tengo que tener unas nalgas perfectas, tengo que verme bien, tengo que tener el pelo cuidado, uñas acrílicas, verme hermosa para que ese sea mi escudo ante una sociedad. Entonces fueron aproximadamente, creo que como unos 6 años de ese proceso en el que procuré como no exponerme mucho, o sea, era más que todo como muy personal. Y ya cuando yo empecé a tener la oportunidad de los cambios físicos por las hormonas y por el tema de la cirugía, ya la confianza se subió mucho más, Claro. ¿verdad? Entonces ya ahora lo tengo como más interiorizado y en ese aspecto me siento mucho más feliz y mucho más cerca del objetivo que tengo en mi vida. Pero sí es complicado. Me puedo imaginar que sí. ¿Sentías miedo? Sí, por supuesto. Ese es un miedo, creo que primero al miedo familiar, porque la familia, al ser el núcleo, siempre nos preguntamos cómo va a reaccionar mi familia si yo le digo que soy trans, si yo le digo que soy gay, si soy lesbiana, por ejemplo. Usualmente las familias nuestras, debido a la educación que tenemos, que no es muy adecuada en el tema de la educación sexual integral, se convierte en un proceso bien difícil. Y una de las cosas que a mí siempre me preguntan es que si yo pudiera regresar en el tiempo, ¿qué me diría o qué haría? Y pensé mucho esa respuesta y una vez dije, ¿sabes qué es lo que yo haría? Regresaría y me diría a mí misma, empezá tu transición ya, no te cuestiones nada, porque al final vas a llegar donde vos querés estar y tu familia, que es lo más importante, ahí va a estar con vos. Entonces, para mí la familia fue uno de los principales puntos para conversarlo. Al inicio fue difícil, como en todos los aspectos, cualquier persona de la población va a saber que muchas veces es bien difícil. Y después de eso, enfrentarte a una sociedad donde la sociedad te juzga de pies a cabeza y si no cumplís con las normas, con los estándares y todo, es peor todavía. Después de eso tenemos lo que son estos grupos de violencia o crimen organizado, que también son personas que muchas veces ejercen violencia, por la cual muchas personas LGTBI se van del país. La situación del trabajo, por ejemplo, como persona trans, es más difícil encontrar un trabajo, aunque tengas todas las capacidades. Entonces, el miedo creo que es por todo.
tanto dentro de las poblaciones LGTB como por fuera. Todos los días caminas como camino. Voy a hablarlo personalmente porque sé que otras personas quizás no. Una especie como de paranoia de que cualquier persona te puede hacer daño solo por hacerte el daño. O sea, me cayó mal, no me gusta cómo se viste, es trans, y porque me ha pasado. O sea, me ha pasado. Antes de entrar a ese tema de la violencia, porque siento que es un tema muy importante y más en este país, ¿tu familia cómo lo vivió? O sea, cuando vos decidiste enfrentar ese miedo, superarlo y hablarlo con ellos, ¿cómo lo recibieron? Bueno, mi familia hemos sido muy unidos. No, mi papi y mi mami no vivieron juntos durante mucho tiempo, sin embargo, hemos sido una familia muy comunicativa y en ese sentido, pues mi familia no se esperaba un cambio tan drástico. Si mi papi mira este podcast, mi papi fue el primero que me dijo, yo pensé que vos eras gay, me dice. Entonces creo que para él fue más difícil que yo no le dijera que era gay, sino que era trans, porque él conoce, o sea, el contexto de las personas trans. Mi mami lo mismo, fue una situación bastante complicada, pues con mi hermano siempre hemos tenido mucha confianza y quizás, como te digo, de mi parte faltó tener un poquito más de apertura en ese tema por el temor, ¿verdad? El amor hacia mi familia, como decirles, me está pasando esto, y yo traté de reservármelo por muchos años. Y al final, la relación que tengo con mi familia es lo ideal. No es perfecta tampoco, pero siento que mi familia está ahí para mí, nos escuchamos, somos una familia disfuncional, que funcionamos en nuestra medida. Tengo mucha más confianza con ellos, ellos tienen más confianza conmigo y realmente me he sentido muy bien de saber que por lo menos mi familia está viva. Y eso para mí es lo principal. Total. El hecho de saber de que mi mami está con salud, mi papi está con salud, mi hermano, mi abuelita, por ejemplo, mis 2 abuelitas están con salud, para mí eso es súper fundamental. No, y el respaldo familiar creo que es muy importante. Importantísimo. Y creo que es el primer respaldo que tanto necesitas, obviamente por lo que conlleva. Es el primer miedo a romper, porque es donde te sentís seguro. Así es. Y entonces en esa seguridad, ese miedo de, oye, con un país en el cual muchas personas, tal vez más vieja escuela, lo ven como algo muy raro. Ese soporte y ese aguante te lo estuvieron dando durante todos estos años y lo siguen haciendo sin problema. Sin problema. Y hay que mencionar también, yo como vocera, no, de mi población, también tengo que contarles que no todas las situaciones de vida de las personas trans son como la mía. O sea, esto es personal, que yo tuve esa oportunidad con mi familia. Pero hay muchas otras personas trans, lesbianas, gay, bisexuales, intersex, por ejemplo, que sus familias las echan de sus hogares, por ejemplo. Sí. Y estas personas sufren y viven otro tipo de discriminación en las calles. Son personas que terminan en otros espacios conflictivos donde se encuentran con situaciones de drogas, crimen organizado, alcohol, muerte, por ejemplo. Y también ese es un trabajo que estamos haciendo desde las organizaciones. Las organizaciones se convierten en segundos hogares. Encontramos segundas familias en esos espacios donde estas personas que son desplazadas por la familia, por crimen organizado, van a dar a las organizaciones y se les da el apoyo para que puedan ser parte de las organizaciones. Hablamos de violencia, que ese es un punto muy importante. Mencionabas, obviamente, que bueno, que estas personas, hay muchas que salen con esa inestabilidad y terminan en sectores en los cuales no es lo mejor para ellas y que obviamente desemboca en asesinatos y demás. Pero claro, nosotros vemos en los medios de comunicación, llega el punto final. Pero en ese proceso hay un montón de violencias. ¿Qué violencias se exponen hoy en día? Obviamente, vos tuviste la suerte de tener ese respaldo familiar y que estuvieron con vos y vos estuviste viviendo toda esa transición y hoy en día sos la mujer que sos. Ahora, todas estas que no tuvieron tal vez esa suerte y que vos mismo estás con las organizaciones trabajando y demás, ¿qué violencias no se ven en las noticias? ¿Qué es lo que pasa detrás de bambalinas? Que porque hay cosas que uno no se ve, uno no se los imagina. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en este sentido, más específicamente, las mujeres trans suelen ser la cara visible de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres trans usualmente son las más llamativas en el sentido de su expresión de género, cómo se visten, sus vivencias, más allá de los hombres trans, que muchas veces son muy disimulados, son casi imperceptibles dentro de la sociedad. El hombre gay, por ejemplo, que es muy afeminado, que tiene una expresión muy femenina, es más fácil de identificar, por ejemplo, y ejercer violencia para ellos y para las mujeres trans.
tenemos un observatorio de violencia hacia personas LGTBIQ+, de Honduras, que se llama CAI+, que es un consorcio de organizaciones que reúne esta información y que genera datos estadísticos sobre el tema de la violencia generalizada, el tema de las muertes violentas, el tema del desplazamiento y la búsqueda de refugio de personas LGTBI en otros espacios dentro del territorio o fuera del país. Y tenemos el tema de las desapariciones. La violencia la llamamos como interseccional. Es decir, yo me he encontrado con mujeres trans, por ejemplo, que son mujeres trans negras con una discapacidad, y podríamos decir, si le agregamos otra interseccionalidad, con un diagnóstico VIH, por ejemplo. Entonces ahí tiene 4, ser trans, ser negra, con discapacidad y VIH. Esta persona va a sufrir discriminación en la calle por su expresión, va a sufrir discriminación muy probablemente en los centros de atención de salud por el tema de su diagnóstico VIH. Esta persona va a sufrir algún tipo de discriminación en alguna institución que no esté preparada para atender su discapacidad, por ejemplo. Hemos encontrado otras chicas, por ejemplo, otros chicos que tienen una situación que son privadas de libertad, donde se ejerce tortura sistemática hacia estas personas. Y cuando hablo de tortura, por ejemplo, es que si a mí me detienen, yo entro a un centro penitenciario, sí, voy al módulo de hombres, porque legalmente eso es lo que la Constitución dice. Entonces, mis documentos legales están masculinos. Por lo tanto, yo voy a ir a un módulo de hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bienvenida que muy posiblemente puedo recibir yo en un espacio de estos es golpes, un abuso sexual, o más allá de eso, la tortura en la cual me van a rapar, por ejemplo. O me van a negar el acceso al uso de mis hormonas, o a las visitas conyugales, que eso era una situación que se estuvo dando mucho. Sin embargo, gracias al trabajo de las organizaciones y desde adentro de la misma población, se ha creado un módulo que se conoce como La Isla, donde están las personas LGTBI e incluso las mujeres trans pueden tener su expresión de género sin tanta Pero limitación. Eso actualmente acá en Honduras. Sí, aquí en Honduras. Es un gran logro. Eso es un gran logro, por supuesto, y eso es algo que se tiene que reconocer desde las organizaciones, ¿verdad? La protección de nuestras poblaciones y fuera de eso, la violencia que se vive cuando no estamos acorde al sistema binario, ¿verdad? Porque hay personas que tienen una expresión que es muy llamativa y que es muy confrontativa también. Hay otras personas que el contexto nos hace vivir en una burbujita. Sí. Y eso pasa mucho, que a veces nos dicen, digamos, en los comentarios, es que ustedes ustedes son muy agresivos, ustedes pasan a la defensiva y todo. Pero, por ejemplo, yo salgo de mi casa y digo, voy a tener un bonito día, hoy va a ser un día de trabajo, porque también trabajo, después voy a ir al gimnasio, después voy a ir a ver una película, solo salgo de mi casa y hay una persona que me dice, mira, un culero, dame un número del 1 al 10, o ahí te buscan. Sí. Entonces ya empieza esa incomodidad que a mí me hace sentir mal, entonces ya me cargo yo, después me subo al bus, al transporte, y ya sale el otro. Ahí te buscan, un número del 1 al 10, un culero, un maricón, y te vas cargando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Llega la tarde y me encuentro con una persona que a mí me falta respeto, yo voy a explotar. Totalmente. Entonces, ahí está el resultado de todo eso que la sociedad no mira, que la sociedad no percibe, porque no van a tener tiempo de pensar en las condiciones de esta persona. Hay personas que viven en situación de calle, hay personas que viven en barrios o colonias que son marginales, donde hay crimen organizado, hay mujeres trans que ejercen trabajo sexual, que son obligadas a ser distribuidoras de drogas, y si no cumplen con esos estándares, son violentadas. Entonces, detrás de las transiciones, detrás de las personas, de cada ser humano, no solo de las personas LGTBI, hay historias. Claro. Y en nuestro país, lamentablemente, no tenemos tiempo, es muy rápida la vida del hondureño, para detenernos a escuchar cada una de esas historias, y lo que hacemos es reaccionar. Sí, lo único que hacen es reaccionar, discriminar ante la primera vez que ven, y obviamente eso se vuelve un modo de vivir de todos los días. Sí, y nos tenemos que acostumbrar, que no es sano, pero tenemos que acostumbrarnos a eso. Y emocionalmente te carga. Pareciera que no, pero llega un punto en el que da un momento de decir, me siento tan mal y no sé por qué es. Y cuando se busca una atención psicológica, ojo, no por ser trans, o sea, no es que yo quiero... No, es por la discriminación, es por lo que vivís todos los días. No es que yo busco un psicólogo porque ya no quiero ser trans, sino que por el hecho de tener una identidad de género diferente, la gente me trata mal sin ninguna razón. Y eso me carga emocionalmente a mí. Entonces yo busco un psicólogo para que atienda esa parte emocional, que muchas veces termina en situaciones de droga, alcohol o suicidio.
Correcto. Que eso es toda la otra parte que nosotros no vemos. Eso Y es lo una que no parte se de ve. violencia, no es solamente lo que se ve en las noticias, que ya vamos a hablar de eso. Y también quiero mencionar, aprovechando el espacio, Sí. Gus, que no es una cuestión en la que yo te estoy diciendo que solo a nosotros nos pasa y a nosotras como población LGTB. Eso pasa con toda la población. Claro. Honduras tiene estudios que demuestran que las tasas de depresión y ansiedad son sumamente altas porque no tenemos la costumbre de acercarnos a especialistas en temas de salud mental. Lo importante que es hoy en día. Y Totalmente. justo hace unas semanas teníamos a una psicóloga y nos hablaba justamente de esos detalles. Ahora bien, ¿y de dónde crees que nace esa homofobia, transfobia aquí en Honduras o en Latinoamérica? Ya sea en la casa, en la religión, en la escuela. ¿Dónde nace? Esa es una pregunta bastante interesante. Voy a hablarlo primero desde el exterior. Como te comentaba, he tenido la bendición, la fortuna de estar fuera del país y, como decimos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de quitarme el monte, como decimos los hondureños. Porque aquí nos crían pensando que somos el centro del universo y pensando que Honduras lo es todo y que todo lo que sabemos en Honduras es lo correcto. Yo voy a otro país y veo una pareja de dos hombres gays tomados de la mano, caminando, sentados, tomando café. A nadie le importa. Ujú. Veo a una mujer trans con su esposo o escucho la noticia de una mujer trans que se casa con su esposo. A nadie le importa. Veo la noticia, por ejemplo, de una persona afro en otro país, alta, diferente. A nadie le importa. Regreso a mi país y desde que yo toco el aeropuerto empieza la discriminación. Caballero, aquí está su pasaporte, caballero. Que tenga buen día, caballero. Entonces, yo antes de enojarme, yo reflexiono y pienso, no es culpa de él. Aquí tiene que haber otra responsabilidad de por qué esta persona es diferente al que me atendió en otro país. Primero es la educación. La educación, tenemos una carencia muy grande en el aspecto educativo de nuestro país y no solo a nivel de diversidad sexual, sino que en todos los ámbitos. Lamentablemente, esas carencias son responsabilidad del Estado y el Estado siempre está ocupado en otras cosas, más allá de procurar la educación de nuestra población. Entonces, para mí la educación es el primer factor de la discriminación y el desconocimiento. El segundo factor vendría a ser la posición de las instituciones religiosas. Estas instituciones que te enseñan a ver todo lo diferente con asco, con desprecio, te enseñan a que sos juez en la tierra para poder señalar a otra persona que no tenga las mismas condiciones que vos perfectamente como hijo de Dios sí tenés y la otra no. Entonces también el otro factor que hemos identificado, que eso es a nivel personal, y creo que cualquier persona trans, cualquier hombre gay, mujer lesbiana, va a poder dar fe de eso, creo que hay una doble moralidad en nuestro país. Y esa doble moralidad es la que te indica aquel tipo que está en un grupo, en una disco, en una estación de buses, en una parada de taxis, que cuando va caminando la trans, codea al otro, te buscan. Entonces empiezan los otros y se empiezan a reír y pasa la trans, se burlan de ella y en la noche vos recibís el mensaje de él, una solicitud de mensaje que te dice, hola, mucho gusto, fíjate que yo te miré hoy que pasaste por el centro. De casualidad, vos sos el que estaba con el grupito de los taxistas o de buceros, o sea, quien sea. Sí, me dice, era yo. Y me gustaría tener un encuentro con vos, porque yo nunca he estado con un trans, te dicen. Entonces, ahí te das cuenta de que muchas veces estas personas que se burlan de vos, que te señalan, que hacen estas bromitas, vas a ver en los comentarios que te van a dejar en esta publicación, léelos con detenimiento y vas a ver que siempre te va a salir. Es que a los 35 se tiene que hacer examen de próstata. Es que los cromosomas dicen que sos un hombre. Es que el esqueleto es masculino. Estos homosexuales, tal, tal. Dios dijo, tal, tal. Y vas a ver que todos esos hombres son los clientes perfectos para las mujeres trans o para los chicos gays. Una persona que está segura de su sexualidad jamás de la vida va a molestar a una persona LGTB. Eso lo tenemos más que comprobado. Total. Y usualmente en los discursos, en los talleres donde nos veamos, cualquier persona LGTB te va a decir, ¿te acordás aquel chavo que se estaba riendo en televisión de ta? Yo estuve con él. No. Entonces vos decís, es que es una hipocresía. O sea, vivimos en un mundo tan hipócrita, en una sociedad. El hondureño tiene la característica de que somos bien morbosos. O sea, en nuestra mente imaginamos de cómo vamos a poner, cómo queremos que nos pongan y hacemos, pero no lo decimos.
Y cuando ellos ya se sueltan con las trans, con los chicos gay, con las mujeres lesbianas, te cuentan, mira que yo esta experiencia la quiero tener porque mi esposa no me da esto, yo tengo una esposa con 3 hijos y ando escondidas, no me quiero ir con el olor del jabón del motel, ando mi propio jabón. Entonces, o sea, es increíble. Sí, la doble moral. La doble moral, sí. Y eso nos duele, o sea, porque decir, la misma gente que se opone a nuestras iniciativas es la misma gente que nos consume. Exacto. Entonces, esos serían como los 4 factores que creo que determinan el tema del por qué se da mucho el tema de la violencia. Y aparte que no tenemos legislación. O sea, no hay un reconocimiento de la identidad de género, no hay un reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y tampoco de otros grupos ubicados en situación de vulnerabilidad. Que eso ya corresponde al Estado y hay una falta de voluntad política para que eso pueda ser real. Yo creo que en varios países pasó exactamente lo mismo. Y obviamente a lo largo del tiempo, yo creo que tal vez podemos darle tiempo a Honduras, porque al principio era una doble moral, y puedo hablar de Argentina, que Argentina es uno de los pioneros en dar matrimonio igualitario, identidad, un montón de derechos, y se daba eso de la discriminación, pero hoy en día se ha abierto de tal forma que pasa eso que vos decís, vas pasando por la calle, vos ves un trans con su esposo o lo que sea, y normal. O sea, como si nada, como bien tranquilo. ¿Vos crees que en algún momento puede pasar eso en Honduras? No te digo ya, porque se va a tomar bastante tiempo. ¿Vos crees que en algún momento pase? Va a pasar. No, quizás no es el momento, pero sí va a pasar. Y una de las cosas que sí tenemos que mencionar, agradecer, Gus, es este tipo de espacios. Porque como mencionábamos al inicio, el público que consume lo que vos estás haciendo en este momento no es el público al que yo estoy acostumbrada. Claro. Entonces, estar acá me permite llegar a otro tipo de público, que quizás reaccione de una manera que yo no espero y que yo espero que sea positiva en el modo de la sensibilización. Lo que estamos buscando es precisamente eso, la normalización de las personas. Es decir, que vos puedas ver a una trans en la calle y vos digas, o sea, ni siquiera que penses que es una trans. No, sí, ok. Es como O ver... tal vez decir, qué bonita se viste. O, digamos, el caso de las chicas, qué linda es. Y ya, miras una pareja de chicos, por ejemplo. Ahora, también tenemos que reconocer que como población no estamos buscando el hecho de decir de que vos nos veas en la calle, por ejemplo, que vos me veas con mi esposo, que algún día espero tener uno, en un espacio y que yo me esté besando con él en un centro comercial, por ejemplo, y que yo esté encima de él, besándome con él. Eso no. O sea, también es algo que siempre nos han criticado del tema de los límites, ¿verdad? Porque Claro. eso no lo va a hacer una pareja heterosexual, lo puede hacer, pero no es lo socialmente aceptable. Por lo tanto, nosotras y nosotros desde la población tampoco hacemos ese tipo de cosas y procuramos que no se dé porque tenemos más visibilidad. Y buscamos eso, la normalización como en países, digamos, Costa Rica es el ejemplo más cercano que tenemos. Sí. Costa Rica es uno de los países que nos lleva un avance en tema de derechos humanos súper alto. Argentina, por ejemplo, es un pionero de donde se han tomado ejemplos. Uno de esos casos es la ley de identidad de género que se basó, la hondureña, se basó en el borrador, se basó en la ley de identidad de género de Argentina, que es muy completa, es muy integral. ¿Y qué pasó con Argentina? Argentina no ha sido destruido por fuego, No, para como nada. nos dicen acá, ¿verdad? Es que si le aprueban el cambio de nombre va a caer fuego. Argentina sigue más viva que nunca y sigue generando derechos. Ahora con la situación que tiene es más complicado, sin embargo han ganado derechos. Y esos mismos derechos son los que queremos replicar en nuestro país, no como privilegio, como No, como un un derecho. igualitario, como el que tienen las otras personas. Porque a fin de cuentas todos somos personas. A Así fin de es. cuentas. Que creo que ese es el punto, ¿verdad? Y te voy a ser muy honesto. Yo en mis 17, 18, 19, 20 en un ambiente muy futbolero, muy macho. Y ese era el típico decir. Y al tiempo me tocó empezar a estudiar teatro. Y cuando empiezo a estudiar teatro, justo una de las compañeras era una mujer trans. Y en ese proceso de transición. Y nos tocaron hacer con varios de los compañeros algunos ejercicios. Y obviamente éramos como, ahí está la trans. Entonces, era ese proceso. Claro, yo con 20 años, o sea, obviamente muy diferente. Pero, y ahí donde me empezó a cambiar mucho la percepción, porque empezamos a conocer, y todos, fue como un ejercicio de todos, y te estoy hablando hace 15 años atrás. Y en ese ejercicio poder conocer a la persona, que a fin de cuentas eso es lo que vos decís. O sea, puede mujer trans, gay, lesbiana o lo que sea, pero a fin de cuentas son personas. Y creo que es lo único que yo quiero dejar como mensaje también en estos podcasts y en todos los que haga,
es de que somos personas y no importa la identidad que tengamos, a fin de cuentas somos personas y puede ser tu mamá, puede ser tu tío, puede ser tu hermana y creo que en eso nos tenemos que basar, no queda otra. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo has, o sea, creo que a nivel emocional, con tanta crítica, discriminación, que esto y que el otro, que el trans, como me decía, el bucero que dice, ahí va, que esto y después te manda mensaje, o sea, vivir en un entorno así, en ese proceso de discriminación constante, donde muchas han llegado hasta el suicidio porque no aguantan, a vos, ¿qué te mantuvo en pie para continuar con tu identidad sin escuchar las críticas y la discriminación? Porque hay algo que te tiene que motivar a decir, a mí no me importa nada, yo sigo. O sea, hay algo que a vos te sostuvo en pie y que no terminaste como otras chicas que obviamente terminaron con una situación bien difícil, en drogas, en alcohol o hasta lo peor. Sí, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que el promedio de vida estimado de una mujer trans en Latinoamérica es de 34 a 37 años. Y hacemos la broma, bueno, yo hago la broma de decir, bueno, a mí solo me queda uno porque tengo 37. Entonces, en años perro, esos son como 100 y pico de años, ¿verdad? Pero detrás de eso, que puede ser como muy gracioso, que yo lo tomo como a broma, siempre me ha preocupado el hecho de sobrevivir en un país como este. Muchas personas me han dicho, porque incluso yo hago contenido para redes sociales y creo que ese es uno de los elementos que me ha permitido a mí ver el mundo de otra manera, interpretar el mundo de otra manera y llegar a otras personas a través de los medios de comunicación y las comunicaciones que podemos hacer, ¿verdad? Ahora con tanta tecnología. Y me ha generado bastante temor el hecho de pensar y convivir con el pensamiento de muerte, porque eso es algo que está implícito en una persona LGTBI. En mi caso, que soy una persona, no soy pública, pero sí he tenido un poco de reconocimiento en algunos espacios a través de lo que yo hago. Estos espacios nos ponen en riesgo a ambos. A vos de una forma, a mí me ponen en riesgo de otra forma, porque estamos hablando de temas que usualmente son tabús y que de alguna u otra forma incomodan. Y esa incomodidad hay personas que se la toman muy en serio y pueden llegar incluso a querer generarte algún tipo de daño. Pero creo que esa esperanza, Gus, de pensar, de decir, en algún momento sé que esto puede cambiar, quizás no en mi país, lamentablemente, quizás pueda ser en otro país. Y hay personas que me han dicho, vos qué molestás, vos qué jodés en Honduras, ¿por qué no te vas? Pues tanto que te quejas de tu país, ¿por qué no te vas? Es que yo aquí nací. Uh-huh. O sea, yo conozco mis calles, yo conozco mi espacio, mi familia está acá. ¿Yo por qué me tengo que ir a buscar derechos a otro país si quien me los tiene que garantizar es mi propio Estado? He tratado como de disminuir todas esas posibilidades de violencia hacia mi persona a través de las redes sociales, a través de la sensibilización, incluso hablando con otras chicas en lo que yo hago, compartiendo con ellas. Las organizaciones tratamos de sensibilizarlas de la exposición a la violencia a la que se someten ellas por el trabajo sexual, por sus trabajos, por su exposición pública y todo eso. Y es una gran responsabilidad. Es algo que te carga emocionalmente, psicológicamente. Hay momentos donde se piensa en el tema del suicidio, en el tema de que ya no quiero nada, en el tema de que siento que no estoy haciendo lo necesario, de que no es suficiente, y eso te empieza a cargar a un punto en el que hay días que no quiero salir, que no quiero existir, que no quiero estar acá, pero nunca he pensado en decir, nunca quise haber tomado esta decisión. Porque donde estoy ahora, Gus, he conocido la verdadera realidad que yo no hubiese conocido de otra forma. Claro. Y me ha dolido mucho. O sea, me ha dolido mucho saber que mi propia gente, o sea, la misma sangre de los catrachos, las catrachas, llegamos a ser personas tan malvadas. O sea, gente tan dañina, gente tan egocentrista, personas que juzgan sin un motivo, pero al mismo tiempo me da la esperanza de que eso lo podemos cambiar. Va a ser difícil, pero esto que estamos haciendo es un ejercicio para cambio de mentalidad y cambio de actitudes. ¿Crees en Dios? Sí, claro. Ahora, hay que ver cuál de todos los dioses. ¿Qué Dios? Yo crecí bajo la doctrina de la religión de los testigos de Jehová. Entonces, mi Dios es Jehová. Bien. ¿Y has vuelto a la iglesia? Dijiste que había sido la iglesia en aquel entonces para curarte. Pero, ¿has vuelto? ¿Te han recibido o no? El caso de los testigos de Jehová, ellos nunca son personas opositoras a la población LGTB. Ellos nunca te van a decir, usted no va a entrar a este espacio.
Sin embargo, en los escritos, cuando vos te metes de lleno a leer la Biblia, cualquier religión que usted se meta, hay que tener seriedad. Y la Biblia tiene ciertos puntos que te mandan ciertas cosas, desfasadas a veces, otras que no son tan desfasadas, pero si vos querés llegar a tener una verdadera conexión con Dios y seguir la Biblia al pie de la letra, es imposible. Es muy imposible en el contexto en el que vivimos ahora. Sin embargo, los testigos de Jehová es una religión, una doctrina en la que te permiten ampliar tu conocimiento. No te dicen, solo existimos nosotros. De hecho, tienen un libro muy bonito que se llama ¿Cuál es la verdadera religión? Y en ese libro te habla de todas las religiones más comunes, católicos, evangélicos, hindú, taoísmo, ajá. Y no te habla como diciéndote, son malas. Te dice, esto es lo que ellos han hecho, esta es la historia, usted puede aprender esto si usted quiere. Es una religión muy abierta. Ahora, en el tema de la donación de sangre, totalmente van a decir que no, ¿verdad? Pero también aprendemos que gracias a estas posturas se han desarrollado nuevas técnicas de transfusión de sangre. Entonces, es como comparar las situaciones, ¿verdad? Y gracias a esta doctrina yo aprendí a creer en un ser creador, en un Dios al que llamamos Jehová, en Jesucristo, el Espíritu Santo, a comprender la coexistencia que tenemos como seres humanos, aprender a leer la Biblia con un pensamiento y sentido común, y no utilizar la Biblia como un arma como una herramienta para promover el odio. Es decir, yo no voy a venir aquí a decirte el hecho de que vos estés tatuado, vas a ir al infierno porque Dios... No, yo lo que te voy a decir, Dios nos ama. Porque eso es lo que persigue la verdadera religión, eso es lo que persigue. Quien me va a juzgar a mí es Dios. No me va a juzgar nadie más de los seres humanos que todo el tiempo me pasan diciendo, busca a Dios, que Dios dejó esto. Yo lo entiendo. Pero al final creo que esa creencia en la religión me ha permitido tener una paz emocional y religiosa muy clara. Y aparte me ha permitido tener espacios de debate con personas que muchas veces no tienen una comprensión sobre el verdadero amor de Dios. Interesante todo lo que me decís porque, claro, como bien decías, hay las instituciones religiosas a nivel general, y bueno, muchos de los que van tienen esa sensación de tenés que ir a la iglesia para curarte, de que estás enfermo, Sí. de que no, O sea, no es lo que Dios desde el primer dijo. día te quieren imponer la mano y usted ya sirve y no es así. Ajá. O sea, yo he ido a espacios católicos, evangélicos de las denominaciones de aquí, ¿verdad? Luterana, por ejemplo. Me he acercado a personas budistas, a personas hinduistas también, y son personas que reflexionan y te dicen, hasta los mormones, es a su tiempo. O sea, yo no te puedo obligar a que vos cambies tus prácticas, tu orientación, tu identidad, lo que vos estés haciendo con tu vida. Porque ahora tenemos ese discurso, ¿verdad? Que una persona es un criminal y 2 segundos antes de que fallezca con 50 tiros dice, perdón Dios, y ya, un ángel más en el cielo, dice en el Facebook, en el post de Facebook. Así es fácil. Entonces digo, no me parece justo que se utilice a Dios para promover odio y para utilizarlo a beneficio de ciertos grupos, como lo que está pasando, por ejemplo, en el tema del Congreso Nacional, que eso es algo que puede generar también un poco de controversia, que es la implementación de la lectura de la Biblia en los centros educativos. Ayer casualmente tuvimos una discusión de eso en un foro donde mencionaban, ok, implementa la educación de la Biblia, pero ¿cuál Biblia? ¿La evangélica o la católica? Claro. Ajá, ¿y qué pasa con la Biblia de los testigos? Y la de los mormones, y el libro de José Smith. Entonces, a los docentes los dejan en una crisis y los ponen en un caos porque cada estudiante es adoctrinado religiosamente en sus hogares, no en la escuela. Entonces, esa es la lucha que estamos teniendo ahora y nos están echando la culpa a la población LGTBI de que por nosotros es que quieren instituir la lectura de la Biblia. ¿Y tu Dios te quiso así? ¿Cómo sos vos hoy? Yo creo, siempre he pensado en eso. Para mí Dios es un ser todopoderoso que sabe perfectamente hacia dónde vamos y lo que creó. Siempre me he cuestionado, si Él hubiese querido evitar las guerras, no hubiese permitido que se inventara la pólvora. No hubiera permitido que creciera el opio o que crecieran las plantas de marihuana. Pero ahí están, cumplen una función. El humano en su libre albedrío encontró la manera de utilizar eso para forma medicinal o para matar y generar guerras. Entonces todo en la vida tiene un propósito. Y las personas trans, las personas LGTBI, las personas con discapacidad, las personas que están privadas de libertad, las personas sanas, las personas heterosexuales,
Todas venimos a cumplir un propósito a esta tierra. Lamentablemente, hay personas que nacen con condiciones, no sé si ustedes han visto estas personas que nacen en la India, que es muy común, con una piel como de corteza de árbol. Sí. Bueno, si nos vamos a eso, yo podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué Dios castiga a este ser humano desde que nació con esa condición y llegan a tener 40 años con esa todo piel eso. así? Yo no le voy a echar la culpa a Dios, es que Dios lo puso a prueba. Simplemente son condiciones que se dan por un propósito. Y como seres humanos no podemos intentar cambiar ese propósito de Dios. Y todo tiene que ser al tiempo de Dios. Así es. Interesante. Interesante. Ahora, ya como para ir cerrando poco a poco, hace un tiempo atrás se dio el caso de Vicky y hace unas semanitas el tema de Giselle Guzmán, ¿sí? ¿Qué siente la comunidad cuando pasan estas cosas? O sea, hablando mal y pronto de la violencia que llega a sus extremos. La comunidad en sí, vos que estás con todas estas organizaciones, cuando pasan estas circunstancias y de las maneras tan terribles que se vieron, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué hacen? Vicky Hernández era una chica trans que vivía en San Pedro Sula. El contexto de Vicky se dio en la crisis política del 2009, en el golpe de Estado, donde ella fue asesinada por militares, según lo que dicta la sentencia de Vicky Hernández de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las personas quizás han escuchado un discurso que han promovido los medios de comunicación en los últimos años que dice que las personas trans nos queremos cambiar el nombre para evadir impuestos, porque somos personas con antecedentes penales que nos queremos limpiar el nombre y por eso nos queremos cambiar el nombre, y que cualquier delincuente se va a poder cambiar el nombre, y que estos trans quieren derechos sobre las otras personas y que andan buscando privilegios. Uno de los puntos de esa sentencia de Vicky Hernández, que fue emitida el 26 de marzo del 2021, menciona, es el D2.12, menciona la creación de un protocolo de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Dentro de ese protocolo de reconocimiento es donde nos podemos cambiar el nombre. Ahora, para que las personas de tu espacio, del podcast, puedan entenderlo, como población trans no estamos buscando cambiarnos el nombre porque somos delincuentes, porque si Grecia O'Hara debe un préstamo en un banco, si yo me robé un vehículo y estuve presa 5 años y tengo antecedentes penales, cuando hagan ese cambio de nombre, a mí me van a cambiar primer y segundo nombre. Mis 2 apellidos, que son Carranza O'Hara, el paterno y el materno, se van a conservar. Y el número de identidad va a ser el mismo. Aparte, las huellas dactilares del ser humano son únicas. Entonces, mis huellas dactilares quedan registradas, tengo un número único de identificación y lo único que cambia es primer y segundo nombre. O sea, que esa deuda que yo tengo con el banco y esos antecedentes penales me van a perseguir como fulanito de tal y como Grecia O'Hara. Eso es lo que persigue el cambio de nombre, nada más. Y si usted no es una persona trans, no se cambie el nombre, no busque el cambio de nombre. Sus hijos no se van a transformar en personas trans, tampoco se van a hacer LGTB, porque una persona LGTBI nace. No se hace porque yo te toque así. Ajá. Yo no te voy a convertir en una persona LGTB. Jamás va a pasar eso. Entonces, esa es la idiosincrasia que manejamos en nuestro contexto. Tenemos ahora, el 22 de octubre del año pasado, salió la sentencia de Leonela Zelaya y otras versus el Estado de Honduras. Es la segunda sentencia vinculada con personas trans que recibe nuestro país. Y hace 2 semanas sucedió lo de Giselle, que es una mujer trans, que lamentablemente perdió la vida en situaciones hasta el momento desconocidas. A ella la lanzaron de un puente. Y sucede algo bien interesante, ¿verdad? Porque las organizaciones hicimos los pronunciamientos. Existe un comité de personas trans desde donde articulamos las acciones para estos sucesos. A ella se le fue a reconocer de parte de las organizaciones. Hay personas que son muy específicas que van a reconocer el cuerpo, que acompañan la preparación del cuerpo incluso, y ellas son las que nos dan la información sobre lo que sucedió con ella, ¿verdad? El hecho de violencia hacia ella, pues hasta el momento se mantiene como desconocido. Y una de las situaciones que siempre esperamos de los medios de comunicación es que nos digan que fue un crimen pasional. O sea, que la mató el novio, el marido, el cliente o alguien que tenía vínculos sexuales con ella. Eso es lo que muy posiblemente va a aparecer en los medios de comunicación y es lo que estamos esperando. Sin embargo, se dan otras situaciones, por ejemplo, el tema de involucramiento de drogas, el tema del crimen organizado, por ejemplo, dentro de las muertes LGTBI.
Y eso nos preocupa de gran manera porque en lo que va del 2026 tenemos 4 muertes de personas trans específicamente. El año pasado fueron 43 personas aproximadamente las que murieron de nuestra población, 10 mujeres trans. Entonces eso nos alarma porque la situación de violencia hacia nuestras poblaciones se ha incrementado. Un dato bien interesante, Gus, es que el 2023 fue el año más violento hacia nuestra población. Y eso que estábamos en un gobierno de izquierda, sí, ¿verdad? Progresista y todo. Entonces nos llamó mucho la atención ese pico tan elevado de violencia hacia nuestra población. Y reconocemos, por supuesto, que ahí tiene que ver los medios de comunicación, los grupos religiosos, el tema de la falta de voluntad política y la falta de ejecución de los medios necesarios para identificar a los culpables. ¿Y crees que van a encontrar en algún momento a los culpables? O que si ya saben quiénes son, pero ¿irán con el peso de la ley o no? Tenemos un 95% de impunidad en la resolución de esos casos. El 5% que se ha logrado ha sido por una presión o porque era muy cercano o porque se tardaron muy poco en identificarlos. En el caso de Giselle, pues nos comentaban que según el dictamen hay cámaras de vigilancia privadas de los cuales se pueden obtener los videos, ¿verdad? Entonces ya ha pasado el tiempo suficiente como para que ya pudieran tener una información más precisa. Lo que nos preocupa es que vayan a dejar el caso como siempre, ¿verdad? Le van dando espacio, estamos investigando y llega un punto en que todo el mundo se olvidó porque apareció otra muerta o apareció otro muerto. Y lo que sucede también, algo interesante, Gus, es que este caso ha sido bien mediático. El caso de ella fue bien mediático en comparación a los otros. Sí. Usualmente los otros muere la persona y 2 o 3 entrevistas y se acabó. Pero con Giselle se dispararon los medios de comunicación. O sea, cada medio de comunicación hizo hasta 2 reportajes del tema. Entonces, claro, ella generó mucho morbo mediático y se hizo una tendencia, la muerte de ella, por el tema de que ella era muy bonita. O sea, el discurso fue que es muy bonita. Claro. ¿Y crees que los medios de comunicación apoyan hoy en día o no? Hay medios de comunicación que tenemos identificados como medios aliados. Estos medios tienen un enfoque de derechos humanos. Ellos siempre nos llaman. En el caso de lo que sucedió con Giselle, por ejemplo, nos llaman y nos preguntan, dennos su versión. ¿Qué es lo que ustedes creen que pasó? Ya respondemos y van a buscar a los otros medios de comunicación. Hay otros medios que son los más comunes en nuestro país, el que le encanta a todo mundo, el de las 3 letras. Este medio de comunicación, y hay otro también donde hay uno que tiene un nombre de un ave 01. Este medio nos sorprendió porque grabaron cuando le están dando vuelta al cuerpo de ella. No. O sea, a ese nivel de morbo llegan los medios de comunicación. Y no solo eso, o sea, cuando vemos los comentarios de la gente, o sea, increíble el nivel de ignorancia, de maldad, de sarcasmo, de soberbia de las personas que comentan. Sí. O sea, gente que le da, me divierte, uno menos, quien lo manda. O sea, increíble. La falta de sensibilidad y empatía provocada por los medios de comunicación. Y eso es un trabajo, por supuesto, que estamos tratando de abordar. Estos medios hemos intentado acercarnos, hacer las comunicaciones, pero es bien complicado. Porque entendemos que los medios de comunicación se mueven por rating. Entonces, entre más sensacionalista, más gente van a tener ellos, y eso lo entendemos. Pero tenemos que buscar una forma de reducir ese impacto que tienen. O que te dé la contraparte, ¿verdad? O sea, estás haciendo esto, pero bueno, dame voz. Ajá. Dame voz a lo que está pasando. Y no nos buscan. Claro. O sea, ellos publican su historia, pero nunca nos buscan para preguntarnos cómo fue. La redactan a su interés. Así es. ¿Y vos sabés cómo fue? ¿Qué pasó? En este caso en particular, realmente sí se puede hablar. No, en ese sentido tenemos una información, pero como organizaciones no podemos compartir los datos por el tema de no entorpecer la investigación, y simplemente esperamos que se pueda resolver tanto el caso de ella como el de las otras personas trans y la cantidad de más del 95% que tenemos de casos sin resolver. Esperemos que sí. Qué tema, ¿eh? Qué complicado, qué difícil. Es bien complejo. Y de solo me mencionabas lo del tema de la toma dándose vuelta al cuerpo, y solo te da una sensación en el pecho que es increíble que hoy en día se haga esto en los medios de comunicación. Pero bueno, así es lo que estamos. Y no solamente aquí en Honduras, ¿verdad? Pasa en toda Latinoamérica. Por suerte se ha estado reduciendo, pero aquí es un tema serio. Ya yéndonos del lado, quitemos la violencia, ya no más violencia, ya demasiado tenemos como para andar. Ahora, vos como persona hablabas ahí de, te gustaría un esposo. ¿Te has enamorado? ¿Cómo es enamorarse en Honduras? No, aquí, es complicado. Aquí es muy difícil. El pensamiento de mi gente bella, de mis catrachos, de esos hombres tan hermosos que tenemos aquí, lamentablemente no es funcional.
El hombre aquí en Honduras busca salir con mujeres trans, que era lo que te comentaba, pero escondidas. O sea, sí te quiero comer, pero siempre cuento esta historia. Nos vamos a ir atrás de una gasolinera en un carro polarizado y yo me bajo a traer la comida. Y yo esperando aquella gran cena de langosta del Star Mart. Y me llega con una coca y con un pancito Bimbo. O sea, ya, hagamos lo que tengamos que hacer. O sea, no, complicado, qué difícil. Sí, entonces, socialmente no es aceptado. Después de eso, la mujer trans es consumida como un objeto sexual. Eso lo tenemos más que claro, ¿verdad? A raíz de eso se genera mucho el trabajo sexual. En el trabajo sexual vas a encontrarte con muchas mujeres trans que tienen miles de historias, miles de clientes que te van a sonar súper interesantes, que vos escuchás en una conversación, en un foro, que se acostó con fulano de tal, y vos decís, no te creo. Aquel que vos ves allá bien... Y del estrato más bajo hasta lo más alto. Sí. O sea, de todas las cúpulas. Deporte, religión, política, de todo lo que ustedes se imaginen, educación, todo. Entonces es un mundo que, como lo que hablábamos, es un mundo muy doble cara, pero al mismo tiempo tiene sus códigos. Y esos códigos muchas veces deben respetarse. Deben respetarse porque es muy delicado. Y eso creo que es lo que hace también muy difícil que las mujeres trans no... Las mujeres trans es más difícil que nos relacionemos sexoafectivamente con hombres en lo público. Claro. Por el tema de que si miran a una mujer trans con su esposo, con su novio, le van a llover, ¿va? Las críticas, la burla y todo. ¿Se suma a esa discriminación Sí, esa claro. persona? Entonces, el chico o el hombre tiene que estar muy preparado para saber que todos los días va a recibir una discriminación por parte de la sociedad y que muy posiblemente su mami le va a decir, mi hijo, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, por favor. No me va a dar nietos y cosas así, ¿verdad? Y justo hablando de eso, te hago una pregunta. ¿Te gustaría tener hijos? Una hija. Una hija me encantaría tener. ¿Y crees que en Honduras se va a poder dar? No, no creo. Eso es muy difícil. Es muy difícil, primero, por el tema de que yo no puedo físicamente. Segundo, porque hay un tema hormonal. Y tercero, porque ya tengo 37 años y ya lo que me queda es sobrevivir, no poder cuidar una vida más. Uh-huh. Si con mi vida no me basta, no podría garantizar una vida a una criatura, sea mía o adoptada, ¿verdad? Porque también podría ser adopción. Entonces, mi misión creo que es sobrevivir yo primero y cuidar a mi familia. Al menos estar pendiente de mi familia. Para ir cerrando, Grecia, primero te quiero agradecer muchísimo, de verdad, porque nos has dado muchos datos importantes y mucha vivencia, que creo que eso es lo más enriquecedor, conocer las vivencias de otras personas para poder entender mucho más y para lograr ese sentido común. Como mencionábamos al inicio, y creo que es muy importante, porque creo que hay muchas personas del otro lado que pueden estar sintiéndose identificadas en este momento y se encuentran con un mar lleno de dudas y preguntas, miedos, inseguridades, procesos, y no saben qué hacer. Vos, siendo esta mujer que ha logrado superar y lo sigue haciendo, ¿qué le dirías a ellas? A las personas LGTBI, que nos están viendo en este momento, en este espacio, decirles, como siempre decimos, no están solos ni solas. Las organizaciones tienen años de existir en el país y han luchado por este reconocimiento. Muchas mujeres trans han perdido su vida para que personas como yo podamos estar con la expresión en este momento en un espacio como este. Sin esas personas no estuviéramos acá. Y debemos reconocer esos liderazgos que lamentablemente han perdido su vida o que se han ido del país por temas de exilio. Mencionarles también que no dejen de aprender. En las organizaciones hay información sobre todas las orientaciones, identidades, los recursos de derechos humanos. Tenemos unidades legales, unidades de apoyo psicológico para las personas LGTBI. El tema de los servicios de hormonas es algo delicado porque el país no lo permite, no hay una ley integral para un tratamiento, una terapia de reemplazo hormonal. Entonces, eso se hace de manera empírica. Y ahí sí no podemos como decirle, tenés que usar esto. Sin embargo, desde las organizaciones se le brinda el servicio de pruebas rápidas de VIH, prevención de infección de transmisión sexual y al mismo tiempo conocimiento sobre los procesos de derechos humanos que estamos impulsando. Hay una propuesta de reforma al cambio de nombre que se está impulsando, una propuesta de ley de igualdad y equidad que se está promoviendo también, una iniciativa de política municipal antidiscriminación que ya fue aprobada en Cortés,
una política laboral inclusiva también y otra cantidad de documentos muy importantes. Tenemos un manual de abordaje a noticias LGTBIQ+, para los medios de comunicación y un trabajo amplio en temas de productos audiovisuales para que ustedes aprendan los términos, para que ustedes aprendan a reconocerse como personas. Y a la parte personal, para todas aquellas personas trans, yo tengo un canal de YouTube que se llama Atentamente Grecia, donde ustedes pueden buscar información vinculada con los temas que hemos hablado, ¿verdad? El contexto, para que ustedes sepan más o menos a lo que se van a estar enfrentando si deciden iniciar una transición, con el tema de los posts sobre el tema del ejercicio del trabajo sexual, de la creación de contenido, de las hormonas y toda esta información que es muy referente para las personas LGTBI. Y también aprovechar el espacio para comentarles que estamos haciendo una iniciativa donde estamos apoyando personas a través de dinámicas en redes sociales para poder generarles un pequeño ingreso extra y apoyo a emprendedores de personas LGTBIQ+. Ya eso es a nivel personal y pues hemos tenido un poquito de movimiento con eso. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? Grecia Ojara. Grecia Ojara. Ahí ustedes pueden tener toda la información. Síganla, búsquenla. De verdad que te agradezco muchísimo. Fue una entrevista muy valiosa y creo que va a ser muy valiosa para muchas personas. Este espacio abierto para lo que necesites y que quieras exponer tiempo en el tiempo, lo que vaya sucediendo. Sabes que acá Sentido Común te vamos a recibir con todo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gus, también por el espacio y a todo el equipo, ¿verdad?, de producción, que está súper espléndido, muy bonito. Y pues esperemos que esta comunicación llegue a las personas correctas y a aquellas personas que no les guste, pues no se pongan a comentar y digan cosas que ya nos han dicho. Así es. O inventen algo nuevo. Así es. Así que bueno, como siempre les digo, si esta conversación te hizo pensar, entonces valió la pena. Esto fue Sentido Común.